Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, Estados Unidos tiene una cultura. negacionista. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. El pasado 16 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una serie de medidas que revierten algunas de las sanciones impuestas a la isla de Cuba durante el mandato de Donald Trump. Dichas disposiciones contemplan el incremento de vuelos regulares y charter a diferentes destinos de la isla y no únicamente a La Habana. Se reanuda el programa de permiso de reunificación familiar cubano, con el cual se buscará expedir 20,000 visas de inmigrante cada año. Además de una reforma al actual límite en el monto de $1,000 en remesas trimestrales que ingresan a la isla. Cabe señalar que la eliminación de sanciones imputadas al gobierno cubano desde la administración trumpista fue uno de los compromisos de Biden desde su campaña electoral, el cual tuvo como objetivo ganar la confianza y simpatía de la comunidad cubano-americana, residente en Florida, misma que ha esperado cautelosa la llegada de Biden con la esperanza de que él se encargue de restaurar la política exterior que implementó el expresidente Barack Obama. Sin embargo, desde la campaña y hasta ahora han transcurrido casi 16 meses para que dichas medidas vieran la luz, lo cual indica, por una parte, que Washington no muestra el interés suficiente hacia una apertura con el gobierno cubano, pero también evidencia lo complicado que es dar reversa a las políticas que Donald Trump estableció. De hecho, existen restricciones que, pese a la crisis social que enfrenta Cuba, no se encuentran en la agenda de política exterior debido a su complicada negociación, tales como la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Mientras tanto, y a pesar de que el actual gobierno estadounidense tiene una narrativa de apoyo al pueblo cubano, existen muchas críticas a las iniciativas anunciadas por Biden, ya que a la luz pública parecen tener las mejores intenciones, pero si se observan con atención, se muestran incoherentes con la realidad pública, económica y social que vive la isla. Por ejemplo, el incremento en montos de remesas es indispensable para un mayor bienestar de las familias de cubanos radicados en Estados Unidos. Sin embargo, debido al bloqueo económico, existe carencia de instituciones financieras que puedan dar recepción a dichas remesas. Con información de los periódicos La Jornada, El País y La Vanguardia, y con redacción de Claudia Chamorro, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando Construyendo el Debate. Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y este podcast lo pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche y nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_el Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que este episodio, además de todos los anteriores, los pueden escuchar en el canal de YouTube de Construyendo el Debate o también en el canal de Construyendo el Debate que pueden encontrar en Spotify. Esta noche vamos a hablar sobre la relación Cuba-Estados Unidos, una nueva era en sus relaciones. Para ello platicaremos con el Dr. Tomás Milton Muñoz. Él es licenciado en Comunicación y Periodismo con estudios de maestría en Relaciones Internacionales y doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra universidad, la UNAM. Él es profesor investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad. Dr. Tomás Milton Muñoz Bravo, es un gusto platicar con usted. Muy buenas noches. Muy buena noche. Es un gusto participar en esta emisión de Construyendo el Debate para conversar sobre la eliminación de algunas de las sanciones aplicadas a Cuba por parte del gobierno estadounidense. Dr. Tomás Milton, para comenzar esta entrevista, le pregunto, ¿qué beneficios directos obtendrá tanto el gobierno como el pueblo cubano por la postura de Washington de eliminar algunas de las sanciones que datan de la administración de Donald Trump? Platíquenos. Sobre este tema,
y luego del anuncio hecho por el gobierno de Joe Biden el pasado 16 de mayo, insisto, para levantar algunas de las sanciones en contra del régimen encabezado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, he de señalar que la isla sin duda se beneficiará en varios aspectos económicos y sociales, debido particularmente al incremento de vuelos provenientes de Estados Unidos, a la eliminación de límites a las remesas y a la facilitación de las reunificaciones familiares. Las medidas, anunciadas por cierto por el Departamento de Estado, revierten en buena medida las acciones impuestas durante la administración del expresidente Donald Trump, que recordemos ejerció entre enero de 2017 y enero de 2020 este cargo de presidente de Estados Unidos. Y estas medidas se dan luego de que autoridades de ambos países retomaron conversaciones en abril pasado con el propósito de abordar el incremento de la inmigración de cubanos de forma irregular hacia Estados Unidos. Por cierto, muchos de ellos utilizan a México como país de tránsito. El Departamento de Estado norteamericano, en dicho comunicado, aseguró que las medidas estaban encaminadas a incrementar el apoyo hacia el pueblo cubano y que también iban de acuerdo con los propios intereses nacionales de Estados Unidos. Subrayó, además, que la decisión se daba ante la crisis humanitaria sin precedentes que vive la población en Cuba. Importante señalarlo, remarcan que es una crisis humanitaria sin precedentes. En el mismo sentido, he de destacar que el país caribeño ha resultado muy afectado en su economía debido a la pandemia por la COVID-19 y a las sanciones también impuestas por Trump, que afectaron la llegada de divisas, de remesas, así como se interrumpieron las reunificaciones familiares. Todas estas situaciones que, aunadas a las propias protestas sociales registradas en Cuba en julio del 2021 y a la represión ejercida en contra de disidentes y partícipes en dichas manifestaciones, generaron un gran caldo de cultivo que definitivamente aumentó la emigración irregular hacia Estados Unidos. Sin duda, las acciones de distensión ofrecidas por Biden al gobierno cubano le darán cierto oxígeno a la administración de Díaz-Canel, que por cierto, reitero, ha enfrentado en el último año gran presión interna y movimientos de protesta ante las siguientes situaciones. 1. La profundización de la crisis económica. Y 2. La carencia de productos médicos y básicos. Y tendría que añadir también a la falta de libertades políticas. En síntesis, por cierto, regresando al anuncio estadounidense, son 4 las medidas que el Departamento de Estado anunció en favor de la población cubana. Y son los siguientes. Número 1. Facilitación de la reunificación familiar, con la reinstauración de un programa especial que permitirá a cubanos en Estados Unidos tramitar el traslado de familiares directos que vivan en Cuba. Número 2. Se dará autorización de vuelos charter con fines académicos, profesionales y de investigación a otras ciudades cubanas aparte de La Habana, que es donde estaban llegando antes de este anuncio. Número 3. Se anuncia también un otorgamiento de apoyos a emprendedores cubanos independientes que trabajan en el desarrollo del comercio electrónico, así como en el sector tecnológico y de programación. La medida número 4 es la remoción del límite en el envío de remesas familiares, que era, antes de este anuncio, de $1,000 al trimestre por familia. Al mismo tiempo, también se señala que habrá permisividad para que se logren o se den remesas de carácter no familiar. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Es muy interesante lo que nos platica, las posturas o los puntos que vamos a ir encontrando con respecto a la diferencia que Joe Biden empieza a marcar en su forma de gobierno con respecto a la administración que tuvimos de Donald Trump y cómo al final esta decisión de quitar algunas restricciones pues va en favor del pueblo cubano y no tanto hacia el gobierno de Cuba. Doctor, a pesar de que estas medidas ya fueron anunciadas, ¿es posible llevarlas en la práctica? Siendo que en el caso del envío de remesas, por ejemplo, la mayoría de las instituciones financieras en Cuba se encuentran en la famosa lista negra. Platíquenos.
En ese sentido, me permito subrayar que sí es posible llevar a la práctica las medidas anunciadas, al menos la mayor parte de estas medidas anunciadas por el Departamento de Estado. Incluso algunas ya se implementaron. Por ejemplo, desde el 3 de mayo reiniciaron los servicios consulares de Estados Unidos en las ciudades de La Habana, obviamente en Cuba, y en Georgetown, Guyana, para reinstalar este programa que comentaba de reunificación familiar y así atender a los solicitantes. Importante señalar, este programa había sido suspendido con Donald Trump. Desde el 3 de mayo ya de nueva cuenta está en vigencia. Sobre las remesas, es importante también señalar que las instituciones financieras estadounidenses sí tendrán autorización para realizar envíos electrónicos hacia Cuba. Al mismo tiempo, las entidades financieras de la isla aún seguirán con restricciones por parte de las autoridades estadounidenses, pero vuelvo a subrayar, sí tendrán la posibilidad las instituciones financieras estadounidenses de realizar estos envíos electrónicos a Cuba. Habrá que esperar también más detalles para especificar de qué manera se estará realizando. De igual forma, también la aprobación del incremento de vuelos charter es factible, porque van a ser con fines académicos y de negocios. He de destacar que seguirán sin permitirse los viajes turísticos directos entre Estados Unidos y Cuba, lo que sin duda beneficiaría notablemente a la isla. Eso no va a ocurrir, reitero, hay que ser muy puntuales. La aprobación que se ha dado es sobre el incremento de vuelos charter, pero con fines académicos, estudiantiles, de negocios. Lo que sí falta por determinar, al menos no hay la información suficiente, es de qué manera Estados Unidos apoyaría a estos emprendedores cubanos. Es decir, cómo los escogería, qué montos entregaría, por qué medios se entregaría estos dineros, cuáles serían los límites, etcétera, etcétera, etcétera. Además, es posible que el gobierno cubano vea con cierto recelo esta última medida, ya que en el pasado Washington ha usado programas similares para destinar fondos a los opositores. Interesante su respuesta, doctor. Nos ayuda mucho a generarnos nuestro propio criterio y a ampliar en este sentido la opinión que tenemos al respecto. Aquí vamos a hacer un corte, vamos a escuchar en el librero y regresamos. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Te has preguntado cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado a la humanidad más allá de los contagios? ¿Crees que el capitalismo ha sido un factor importante para que la pandemia haya sido tan potente y a nivel mundial? ¿Te interesa saber cómo se está desarrollando la tecnología post-pandemia? Estas y otras preguntas podrán ser respondidas dentro del compilado de textos de investigación titulado Crisis, Capitalismo y Pandemia. Cuestionamientos a los problemas del siglo XXI, coordinado por el Dr. Mario Alberto Zaragoza Ramírez. En el primer capítulo, llamado 2020, en el mismo mar, no en el mismo barco, performativos, política y solidaridad, el Dr. Benjamín Arditi Carlik realiza un breve recorrido por lo acontecido desde el inicio de la pandemia en Wuhan, China, hasta lo que ha traído como consecuencia durante el último año. Tanto la saturación hospitalaria y el cierre prácticamente total de los comercios, así como la parálisis de la economía. En este apartado, podrás analizar las consecuencias sociales que trajo la pandemia de COVID-19, que volvió más grande la brecha de desigualdad. En el apartado titulado Imaginar lo inimaginable, brechas digitales, escuela y educación durante la pandemia de COVID-19, la doctora Luz María Garay Cruz expone la desigualdad tecnológica que ha golpeado a la educación. La brecha de educación, así como la brecha digital, que ya existían, se profundizaron con el cambio de la educación a educación a distancia, pues no todas las escuelas ni todos los alumnos contaban con la infraestructura ni soporte económicos mínimos para poder enfrentar este cambio. Por su parte, la doctora Adriana Reinaga Morales te explica en el capítulo llamado La reinvención de la confianza en tiempos de pandemia que las nuevas formas de interacción dadas por las medidas restrictivas han transformado la confianza social. Tras una explicación ontológica sobre lo que es la confianza, la necesidad de esta en la sociedad,
La autora te expondrá los panoramas de confianza que se dan en los espacios públicos, los educativos, políticos y económicos, para que puedas hacer tu propio análisis sobre cómo es que la confianza puede verse mermada en estos contextos. En el capítulo Sociología de la nueva normalidad, apuntes a ras de piso, la doctora Teresa Rodríguez de la Vega Cuellar te presenta las formas en que los espacios, las relaciones, las actividades e incluso las actitudes y formas de entablar conversaciones se transformaron, aún sin la necesidad de autoridades que así lo establecieran. A través de crónicas y narraciones simples y concretas, la autora te muestra cómo es en la sociedad hoy, después de hacer al COVID-19 parte de nuestra vida cotidiana. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo las problemáticas, retos y consecuencias derivados de la pandemia de COVID-19 y su relación con el sistema capitalista. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña Doc Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros FCP y UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Jimena Villafaña Benítez. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta en Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-el Debate. Esta noche estamos platicando sobre la relación Cuba-Washington o Cuba-Estados Unidos y si esta nueva etapa de menos restricciones en los vuelos y de las remesas también representa una nueva etapa en lo general en la relación bilateral entre ambas naciones. Y para ello hemos estado platicando con el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, quien es profesor e investigador de nuestra facultad. Doctor, gracias por sus últimas respuestas que nos ha dado. Y por último, ya para ir cerrando este episodio, quisiera preguntarle, ¿es posible anular otras sanciones mucho más severas como lo son el embargo económico y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo? ¿Qué opina usted? Particularmente puedo señalarles que las posibilidades de que el gobierno de Biden anule otras sanciones más severas al régimen cubano, entre ellas dos, que voy a citar a continuación, es prácticamente nula. Son nulas las posibilidades. ¿Cuáles son? El embargo económico, por una parte, y la segunda es sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Lo veo poco inviable por varias situaciones que en este momento me permito enumerar. Número 1. La disidencia cubana en Estados Unidos es aún muy fuerte y quitar el embargo y sacar a Cuba de la lista negra de terrorismo tendría un gran costo político para Biden y para el Partido Demócrata, sobre todo en un año electoral. Pues en noviembre de 2022, les recuerdo, se disputarán 34 de los 100 escaños en el Senado. Y estarán en juego también los 435 asientos en la Cámara de Representantes. Al mismo tiempo, basta recordar que el gobierno de Biden tiene abiertos muchos frentes y ha recibido reveses internacionales y nacionales. Por ejemplo, la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán ante el retorno al poder de los talibanes, la invasión de Rusia a Ucrania, que está generando muchos problemas, incluso también inflacionarios, el enfrentamiento comercial que se mantiene todavía con China, la alta inflación interna que está sufriendo en este momento Estados Unidos, la caída de popularidad que también es pronunciada y que tiene Biden en la actualidad, el aumento también de la inmigración irregular que se ha dado en los últimos meses, la amenaza de algunos presidentes de no asistir a la Cumbre de las Américas, los tiroteos y la lucha por evitar la venta de armas semiautomáticas a la población en general en Estados Unidos y un largo etcétera. Es decir, todo esto simple y llanamente eliminan la posibilidad de negociar, de avanzar en la posible eliminación de esas dos graves sanciones en contra del gobierno cubano.
Finalmente, otro elemento que juega en contra de dicha posibilidad son las condenas de entre 6 y 30 años de prisión dictadas en marzo de 2022 en contra de 127 manifestantes, quienes participaron en las protestas en contra del gobierno de Díaz-Canel en julio de 2021, particularmente ante la escasez de alimentos, de medicinas, de libertades políticas. Esto, reitero, es un panorama complejo que impedirían, tanto en el mediano, incluso corto, y es más, probablemente hasta en el largo plazo, que estas dos sanciones históricas pudieran ser eliminadas. Finalmente, agradezco mucho la oportunidad de participar en el podcast. Ha sido un placer participar en la emisión. Agradezco también la oportunidad de saludar al auditorio y sin duda el tema dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Hasta pronto. Doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión. Le agradecemos muchísimo sus comentarios, sus respuestas, siempre muy puntuales, siempre muy bien argumentadas. Y bueno, doctor, esperemos contar con usted en otro episodio de Construyendo el Debate. Público, esto fue todo de esta noche, muchísimas gracias. Recuerden que cada lunes en punto de las 8 tenemos un episodio nuevo de este podcast, Construyendo el Debate, y durante toda la semana nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook Construyendo el Debate o en Instagram Construyendo-el Debate. Ahí nuestros compañeros encargados de redes sociales tienen muchos posteos para ustedes para que durante la semana sigan muy activos y sigamos creciendo esta comunidad, la comunidad de Construyendo el Debate. Y esto fue todo de esta noche, querido público. Recuerden que este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, servidor Carlos Torres Tejadillo, asistente de producción Jessica Martínez Barrios, en la redacción Claudia Chamorro, en la producción de cápsulas informativas Yamil Sosa, diseño Ángela Alemán. Se despide de ustedes Carlos Torres Tejadillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue Construyendo el Debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el Debate.